Una historia que es en parte ciencia ficción y en otra parte es drama. Imagínense que esta Navidad, en vez de regalar regalos, regalan secretos. Tu bisabuela no tenía educación. Es como si ese señor me hubiese entregado a mi abuela. Tenga ese niño. Pero en tu familia hay unos cuantos secretillos, ¿no? Mira, Yajaira, tú te llamas Yajaira Snow. ¿Qué pasó con mi conejo? A mí me crea esa sensación de que algo raro está pasando. Jamás uno se hubiese podido imaginar que eran adoptados. Hasta que un día desapareció. Nadie supo dónde fue, dónde estuvo, con quién. Simplemente desapareció. Todo el mundo hablando buena en este libro. Ahí está el Sí. maldito loco ese hijo de Luis. Yeah, esto no es terapia, es patio. 404. Alejandro, Leo y Harmin, los panas que dicen lo que tú solo piensas. Tienes un secreto. ¿Qué familia no tiene secretos, ah? Mira, a mí me gusta pensar, en las familias como si fuesen árboles, ¿no? Pero uno de estos árboles grandes, enormes. Y a veces que esos árboles tienen obviamente un tronco central, ¿no? Que son nuestros ancestros. Las ramas se extienden en todas direcciones, obviamente. Y cada rama son los hijos, los nietos. Y cada rama es única. Pero todas, o sea, absolutamente todas, responden a una ley fundamental, que es la necesidad de pertenecer a ese árbol. Mira, mi familia es un árbol que no es un pino, porque si uno ve un pino es súper ordenado y se ve esa forma bien bonita. No, mi familia es un árbol que es caótico, de estos que son de la selva, todo así tupido, ¿no? Y las ramas todas torcidas y vaina. Y va a sonar como algo muy cliché, pero en toda familia siempre hay un tío que es el raro, el tío que es el friki. Todas las familias tienen ese tío, pero la historia que yo les tengo a ustedes sobre mi tío no es una historia de un tío el sadiquito, el típico, o el tío que es un coño madre. No, la historia que yo les tengo de ese tío es una historia que es en parte ciencia ficción y en otra parte es drama. ¿Qué les parece a ustedes eso? Mira, tú sabes que me llama la atención que tú dices y que lo convencional, el tío sadiquito, o sea, que es convencional. Es lo Esa vaina horrible de es esto. típico. Esa vaina Lo es horrible Típico, que es típico. que exista un tío sádico, te lo digo. Ah, ¿qué te parece? Y hay casos de que tú le dices primo o tíos y realmente no son. O sea, son parte de la familia. Y cuando tú vas a ese árbol genealógico, como dice Armin, que yo me acuerdo hace unos 20 años, que hay una aplicación que se llama myheritage.com y tú armas tu árbol genealógico ahí. Yo armando ese árbol, me acuerdo con mi papá, me di cuenta de muchos secretos, de mucha gente que no estaba en el árbol porque no es de tu sangre o no habían conexiones lineales, tíos políticos, primas políticas, que yo decía, ya, pero ¿y entonces por qué yo le digo tío a fulanito y aquí no está? Ah, no, pero es que ese es una familia de tu abuelo por atrás. Y así pasaron muchas cosas. Entonces, yo creo que, claro, a veces uno se tropieza con el secreto por error, pero todas las familias son árboles distintos. O sea, completamente. Sí. No, mira, pero antes de llegar a esa historia del tío que les tengo, primero le voy a contar un secreto que existió por algún tiempo de mi abuela. Se hacía muchas cosas de mi abuela. O sea, no cosas malas, porque mi abuela ayudaba a mucha gente. De hecho, le decían María Auxiliadora, porque como que le encantaba ayudar a los que llegaran ahí a su casa. Existía este cierto tema como paranormal y se decía que mi abuela era como una bruja blanca, ¿okay? Y incluso luego de que yo a escondida, yo siempre buscaba cosas, ¿no? A ver si de verdad era. Y sí, yo encontraba cartas del tarot y esa vaina era normal. Cualquiera podía leer esa vaina ahí. Hasta que yo encontré un libro que con el tiempo, yo no entendía ese libro porque yo era muy chamo, tendría que ser yo unos 12, 13 años. Y no recordaba el nombre de ese libro. Y ya siendo adulto, me pongo a buscar el libro y resulta que el libro es el libro de San Cipriano. ¿Okay? El que tenga la oportunidad de buscarlo, ese libro está lleno de hechizos, incluso
un hechizo para desaparecer. O sea, era una vaina toda loca, de verdad. Bueno, se decía eso, que mi abuela era una bruja blanca y utilizaba ese libro. Pero este secreto de mi abuela, no el de ser bruja blanca, era un secreto que luego de que ella muere se supo por una de mis hermanas. Era que había días que nosotros, como familia, no teníamos dinero. O sea, no aparecía el dinero, no aparecía. Coño. Y entonces cuando llegaba ese día de que era difícil encontrar el dinero, llevar el dinero a la casa, mi abuela desaparecía por horas. O sea, tú no sabías dónde estaba. Bueno, y a veces uno de niño se olvidaba y te ponías a ver la televisión o qué sé yo. Cuando sentíamos que llegaba, porque ella siempre llegaba con, no un escándalo, sino ya tú sabías que estaba su presencia ahí. Llegaba llamando a todo el mundo. Los llamaba, pues venga, mira. Y uno, bueno, dejaba de hacer lo que estaba haciendo y te acercabas a ella y se sentaba y sacaba de los bolsillos plata, dinero, monedas, billetes, y entonces le daba a Pero cada te los uno. pasaba así como escondido. No, se ponía a repartirlo, toma tú. Pero ¿de dónde saca dinero? Bueno, eso era cada vez que faltaba el dinero, cada vez. Bueno, yo nunca supe dónde. Tu abuela lo que era carterista, huevón. No, Salía, mira, yo salía a robar, es que huevón, un rato y si nos volvía. vamos, es que si no, si hubiese sido en lo moderno, yo pensaría que tenía un OnlyFans y sacaba el dinero de ahí, pues, ¿no? Porque era de la nada, era de la nada. Bueno, ella muere y luego, Quizá tu abuelo era cripto, bro. mira, por eso, si es algo moderno, tú dices, tú tienes las explicaciones. Pero bueno, no, resulta que ella muere y con el tiempo una de mis hermanas echa un cuento. Ella dice, mira, a mí me parecía eso raro, que sin tener trabajo, ni pensión, ni nada de eso, llegara con dinero a la casa. Entonces un día, lo cuenta ella, un día yo pillo cuando ella sale. Yo esperé y fui detrás de ella, escondiéndome, ¿no? Cuenta ella. Resulta que cuando llega al centro ahí de la ciudad, mi abuela se para en medio del centro y empieza a pedir dinero a la gente. Y la gente pasaba y le daba y se metía en el bolsillo. Pasaba y le daba, se metía en el bolsillo. Eso no lo supimos, sino ya después cuando ella muere. ¿Ah? ¿Qué les parece? Era un secreto tremendo que tenía ahí la abuela. Buena forma, yo me imaginé que se ponía a leer las cartas en algún lado, Coño, una sí, vaina. claro. Es que esto pasa igual en términos generales. Uno siempre busca una vuelta más compleja, pero siempre es la más fácil. Igual en la mayoría de las soluciones, siempre hay veces que uno se busca una vuelta súper compleja y realmente la solución es la más fácil. Así que Sí, salgo y pido plata, pues, más nada. sí, tal cual. ¿Y ustedes por qué creen que empiezan esos secretos? O sea, ¿cuál es el origen de eso? O sea, por ejemplo, tu abuela, ¿por qué ocultó que pedía plata? Yo imagino que por tal vez que uno lo pueda recriminar, porque de la manera que encontraba o conseguía la plata, no era una manera que nosotros pensáramos que lo podría hacer, ¿no? Tal vez se O que iba no se hacia normalizara. claro, algún familiar y le pedía dinero, tal vez era más aceptable, ¿no? Oye, le vas a pedir dinero a yo no sé quién, al otro, ¿para qué? Pero yo imagino que mi abuela lo vio mucho más o mucho menos complicado llegarse a la casa de alguno de los hijos a decirle, mira, no tengo dinero, no tengo con qué comer, dame tanto. Ella lo vio más sencillo, irse al centro de la ciudad y ver todo el gentío que pasa, y es que le daban dinero. Entonces lo vio como, imagino que lo probó, dijo, voy a probar esta primera vez, a ver cómo me va, y le fue bien. Y como le fue bien, pues ya no necesita ir a pedirle a nadie, ¿no? O sea, a algún familiar. Y lo interesante era que no lo hacía siempre, lo hacía cuando ya la cosa estaba muy complicada, ¿no? Claro, sí, exactamente. Igual es impresionante cómo, sobre todo en los funerales, es donde más se conocen secretos de la familia. O sea, o la persona está enferma y dice, bueno, fulanito no es tu tío, es tu papá, no sé. Hay como varias historias ahí que he escuchado y posterior a eso también. Y casualmente en Navidades también. Sí. No necesariamente un funeral. Entonces es interesante cómo llegan épocas de tu vida donde tú prefieres soltar todo. Sí. Bueno,
Y ahora que mencionas eso Eh, de que este no es tu hermano, es tu papá, mira, creo que Jack Nicholson, el actor, creo que él siempre pensó, no estoy seguro, él siempre pensó que la persona que él siempre estaba a su lado era su hermana, pero en realidad era su mamá. Y toda la vida, pasaba mucho cuando las mamás tenían hijos muy pequeñas, sí, que prácticamente los criaban como hermanos, y al final realmente estabas viviendo con tu mamá como si fuese tu hermana, y y lo vino a descubrir ya casi viejo. O sea, que la hermana era realmente su mamá. No estoy seguro del cuento, pero creo que es así. Creo que es Si así. es a Jack Nicholson, te lo creo, porque siempre Jack Nicholson siempre fue muy Loki en una u otra cosa. Sí, sí, buenos papeles, buenos papeles. Un tema es lo que pasa y lo otro es por qué se convierte en secreto. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que motiva a que se convierta en secreto, pero más allá de secreto, que sea un secreto familiar? ¿Ok? Porque no es lo prácticamente que mismo. lo metas en un búnker ahí, dices, esto no se pregunta, no se habla. Usualmente, cuando las cosas se dan, o sea, hay este tipo de temas no se forzan a que no tienes que obligar a nadie a que no lo diga, es que de por sí no lo dicen y ves probablemente porque o se siente que tengan una obligación moral o que simplemente no se sientan cómodos. Claro, mira, cosa que nos haga sentir que traicionamos a la familia, o sea, o que rompemos las reglas que no están escritas, son reglas orales, eso creo que nos genera una culpa y un dolor. Entonces preferimos como que mantenernos callados, porque es como un código oral que existe en la familia, ¿no? Y ahora, ¿las familias son más implacables que antes o no? Bueno, yo no sabría decir, mira, yo abandoné el núcleo familiar muy joven, realmente. Me fui a otra ciudad, o sea, yo estudié en mi ciudad, pero ya al graduarme yo me voy. O sea, dejo totalmente lo que es el núcleo familiar. Y toda mi familia creo que fue así, porque cada uno se fue dispersando, cada uno se fue yendo Y, a un sitio. y en el caso de tu familia era que era muy rígida, porque eso pasa, por lo menos, si tienes un hijo y eres demasiado rígido, probablemente la válvula de escape única es que ese hijo se abra y se vaya de la casa. En este caso, tú puedes considerar que tu familia era rígida. Yo creo que sí, pero aunque no hubo abuso físico, ¿no? O sea, siempre un regaño, lo normal, pero como abuso físico, como el rígido, el papá nazi que te amarra y te pega, no. Pero yo creo que, y esto sí me lo cuenta directamente mi abuela, su mamá sí era una mujer súper estricta, súper. Incluso que se dice, ella me decía, ella era muy jodida, muy jodida. Y yo le pregunté, ¿pero en qué sentido? Mira, era tan jodida que tenía una mata de mango en su casa, en el patio de su casa. Y esa señora sabía cuántos mangos tenía esa mata. Lo sabía, en serio. Sabía cuántas. O sea, eso me lo cuenta mi abuela directamente. Saliendo todos los días en la mañana con un cuaderno a contar los Mira, mangos. yo A ver, qué es imaginaría lo que sí, porque mi abuela me decía, ella sabía cuántos mangos tenía esa mata. ¿Qué pasa? Que mi abuela entonces tenía o unos primos o qué sé yo, que en la noche se robaron unos mangos y los comieron y enterraban las semillas para que no se diera cuenta que había por ahí las conchas, las semillas o qué sé yo. Y entonces su mamá al otro día vio que faltaban mangos en la mata y se le prendió el bombillo y supo quiénes fueron. Y los agarró e hizo unos huecos en la tierra y los enterró hasta la cintura a los Uy, dos. Fueron dos. Sí, no, terrible. Como que Lo- vivías en Alemania. En la Alemania nazi. Los enterró hasta Mm. la cintura. Esto me lo cuenta mi abuela directamente. Los enterró hasta la cintura y bajó todos los mangos de la mata. E hizo que los dos se comieran todos esos mangos, ahí enterrados hasta la cintura. Terrible, Qué horrible. terrible. Así de estricto era. Esos primos no, tuyos eran judíos. posiblemente. No sé. Pero hay veces porque aquí tú me hablas de una sola persona, que es tu bisabuela, Sí, pero hay veces que la familia directamente es implacable.
¿A qué me refiero que es implacable? Cuando alguien de la familia sale o rompe o cruza una línea roja en específico, estamos hablando de que estas familias implacables destierran a esa persona y lo omiten totalmente. Sí, Y estamos hablando de que no existe una constitución familiar, no existe una ley familiar, no existe un orden, unos 10 mandamientos familiares, pero de forma tácita lo manejan. sí, sí. Y cuando se cruza esta línea roja, las familias las destierran a las personas por estos secretos, no por los secretos, realmente el secreto viene a través de esta vergüenza familiar, pero los destierran totalmente. Mira, pero no es por Eso, justificar, discúlpame, justificar ese comportamiento de mi bisabuela, pero yo diría, por ejemplo, con el agua, que es otra cosa que me contaba mi abuela. El agua faltaba, o sea, el agua era escasa y entonces había cierto barril con agua que tenía que durar cierto tiempo. Entonces, si tú querías tomar agua, cuenta ella, mi abuela, tú agarrabas una porción, o sea, estaba una medida. Tú agarrabas esa porción, te la echabas en el vaso y la tomabas. Si tomabas más de eso, ella te hacía tomar más. Ah, ¿tienes sed? Agarra otro vaso. No, ya no, agarra otro vaso, eche más agua hasta que reventaras. O sea, entonces yo digo, era una forma de enseñar a la gente que tenía que ser comedido. no, es que no es cuestión de juzgar, ¿oíste? O sea, no, No es es de una pregunta. juzgar, Yo me no, preguntaba, ¿sería eso, no? no, es que simplemente eran las herramientas que tenían. En algún punto nuestros padres utilizaron alguna herramienta que la verdad nosotros podemos considerar que es una herramienta que no tenía ningún sentido o que no, o era contraproducente o no era nada bueno, pero hay que reconocer que en la mayoría de los casos nuestros padres no lo hacían con mala intención, sino que lo hacían era como era la herramienta que tenían y aparte que ahora con la revolución de la información las personas pueden tener mayor educación respecto a la crianza, pero antes era a través de repetición. Lo que pasaba en la Exactamente. generación anterior se repetía y así sucesivamente y las Sí. personas lo repetían cegadas, o sea, pocas veces habían espacios de reflexión donde dudar lo que había pasado o de la forma como te habían criado era opción. O sea, no habían unos puntos de reflexión, simplemente era vamos a repetir y la verdad era lo más fácil, Pero fíjate era lo más que ese fácil. comportamiento yo no lo vi nunca en mi abuela. Ese comportamiento estricto era más bien, nos protegía más bien de lo que fuera a ocurrir dentro de la familia, qué sé yo, si llegaba tu papá y te daba. Y entonces La- era como más protectora. Yo imagino que ella erradicó esa parte de su infancia o de su vida. pero esas cosas son generacionales, ¿en qué sentido? No sé si han escuchado en algún momento un padre decir que un padre que creció en donde había mucha miseria o faltaban muchas cosas, dice, yo no quiero que a mis hijos les falte lo que me faltó a mí. Por eso es que al final siempre son como unos ciclos que son, creo, de 3 generaciones. Sí, creo que Eh, 3 o 4 generaciones que... que es para poder sanar digamos, con una perturbación o algo que no está muy correcto dentro de la primera generación que lo causa, pero sea a veces muy natural y no directamente de una reflexión como creo dentro de mi ignorancia que lo veo ahora, pero también hay cosas que yo veo ahora y me he dado cuenta al leer libros antiguos, o sea, no como autobiográficos, sino biografías de otra persona, y cuando narran esos mundos, es como que lo mismo que pasa ahora, pero sin tecnología, con Sí. menos tecnología, pero es exactamente lo mismo en muchos casos. Bueno, es que ahí lo que hablamos también, eso lo pueden ver si tienen ese árbol genealógico armado, ustedes ahí pueden ver esos cambios de patrones generacionales que dices tú, Leo, porque es una conducta, quizás tú lo dijiste, quizás es fácil heredar una conducta y nosotros hemos heredado cosas y queremos romper otras, pero es algo tan normal. Pero claro, llega un punto que, por ejemplo, el caso de la bisabuela de Armin, que presa pudo haber estado esa señora si eso lo hace hoy. Claro, ¿Me explico? sí. Y es otra cosa, entendemos y todo. Quizá tu abuela, si no me equivoco, que fue quien frenó la generación Sí. de locura. Sí, sí. Me permite por lo de locura.
de locura, quizá también tiene que ver con su personalidad, con esto que decía Leo, con su signo, que hablamos el episodio pasado de los signos, con su manera de ver la vida. Quizá es cáncer. Yo creo que, Esa no, persona. yo creo que su educación fue así. E incluso mi O la mamá, educación fue distinta claro, totalmente. mi mamá en ciertos casos, en ciertas ocasiones decía, tu bisabuela no tenía educación, me decía así. Claro. Y ella vino de una crianza súper estricta. Ahora, pero tú mencionaste algo, Ale, que de la herencia, ¿ustedes han heredado algún secreto? O sea, ¿todavía Mira, lo mantienen? Sí, yo heredé uno hace poco. Esperemos que no escuchen este episodio. Y creo que entre la herencia y la bomba del secreto pasó muy poco tiempo. Ya. Y fue de que unos tíos no podían tener hijos y adoptaron a dos personas, pues obviamente a mis primos. Estas dos personas venían de familias totalmente distintas. Ella la adoptaron de una, la otra de otra. Y bueno, y felices los cuatro, mis tíos, mis primos, desde chiquititos, hicieron que funcionara. Esto, claro, fue tan perfecto ese secreto de cierta manera que jamás uno se hubiese podido imaginar que eran adoptados. ¿Y a qué me refiero? De que había rasgos muy parecidos a sus padres no biológicos. No sé, yo tendría más o menos 15 años más o menos cuando se sabe, cuando nos dicen este secreto. Yo creo que mi mamá también fue mucho de analizar y entregar secretos o situaciones. Yo por lo menos le pregunto cosas, mira, mi abuela hacía tal cosa, no lo sé, ella no nos decía qué hacía, qué no hacía. Pero en este caso fue como, bueno, tus primos son adoptados, no le vayas a decir nada. Yo creo que fue como ya estábamos empezando a razonar mucho más y a entender otras cosas. Y nosotros ya, perfecto, o sea, no pasa nada. Pero siempre que nosotros nos veíamos estaba como esa personita en la cabeza como, ¿le dice o no le dice? ¿Le dice o no le dice? Obviamente nunca le dije. Pero pasó muy poco tiempo de que ellos mismos le dijeran, por una enfermedad de un tío mío, que ahí volvemos al punto inicial de que tienes que esperar que una persona esté grave para soltar el secreto. Entonces, claro, pasó muy poco tiempo, y yo creo que toda persona que ha sido adoptada siempre tiene un rencor del por qué su familia biológica la dejó. Las situaciones eran distintas. Pero tuvo que llegar ese momento de que mi tío estuviese grave. Bueno, mi tío falleció. Tuvo que llegar ese momento para que el secreto como que fluyera. Y a nosotros nos generó un peso desde el momento que nos dijeron hasta el momento que se sabía. Que ahí es donde uno dice qué precio tiene el aguantarse un secreto a nivel familiar. Que a mí me parece absurdo. A mí, o no me dices, o se lo dices a todos. Sí. Hay veces que, porque si tú te pones a ver, esos son temas como que fueron maltratados al final. Porque desconozco el contexto social y el contexto familiar que llevó a todo esto como a volverlo un secreto. Pero actualmente este tipo de temas se tocan abiertamente y lo recomiendan que se toquen a un punto que o sea, tú no le puedes decir a un niño de 4 años que eres adoptado porque uno no tiene ni las herramientas para lidiar con todo eso, pero ya cuando llega a cierto punto son cosas que se tocan abiertamente, pero hay veces que simplemente pasó el tiempo y ahí quedó. No se trata directamente. Mira, yo no No, sabía. y rapidito ahí, y que también hay cosas, o sea, lo que decía ahorita, ¿qué precio tiene el aguantarse un secreto a nivel familiar para niños, que éramos unos adolescentes, unos niños, y qué cosas te pueden acarrear ese secreto? Esto era algo indirecto, pero si el secreto hubiese sido más directo, pesa más, creo yo. Y después hay otras cosas que creo que lo mencionamos también en el episodio anterior, de cómo eso tú heredas información o heredas responsabilidades que en ese momento ni te preguntaron, que salen en situaciones, creo que sí lo conversamos, de lo que le llaman ahora las constelaciones familiares. No sé si han visto Uy, ya nos pusimos esotéricos. ese de nuevo. mecanismo. Sí. No, pero es súper interesante porque yo una vez lo hice y yo dije, puta, o entiendes muchas cosas o te generas más dudas. Que claro, yo con cierta información ya ahí uno empieza a entender, bueno, por qué fulanito es así, por qué el otro primo es así, porque lo que decía Leo, que hay como cierto rechazo con cierto grupo de la familia, quién es esta gente y que le decimos familia y no son familia. Entonces yo creo que hay mucho entendimiento que yo lo valoro y les
se los dejo de tarea a todos los que nos escuchan. O sea, traten de entender eso. Hay un libro, no sé si lo han visto, me salió en TikTok, que se llama Mamá, quiero escuchar tu historia. Y también está Papá, quiero escuchar tu historia. Está en Amazon. Es muy bueno. Es un libro con preguntas. No van a encontrar nada en ese libro. Es un libro con preguntas. Pero la idea es que, bueno, tú se lo entregues a tu mamá o a tu papá y que ellos escriban eso y, bueno, en algún momento te lo den. ¿Por qué? Porque eso también te ayuda a esclarecer muchas cosas del pasado. Entonces tú con ese árbol genealógico, si es real, si no está la prima que es prima pero que nunca fue prima y toda esta cosa, se ensucia la data. Y entonces tú cuando haces toda esa cronología del árbol genealógico, tú puedes entender un poquito más si eres más propenso o no. Y O eso sea- fue así. O o sea, sea es que- súper interesante. Efectivamente hay que sacar a los sangre sucia. Sí. Hay a- que a sacar a los los que moguls. no están. Hay- Hay que o- ponerle, mira, Yajaira, tú te llamas Yajaira Snow. Exactamente. Le pones Sí. ahí un hide. Eres Claro. bastante. Pero es muy interesante porque si tú lo creas basado en un secreto o en una mentira, papadito, todo es data. Y Mire. para enfermedades, para cosas, no, es clave. Quiero decir algo, ya que ustedes hablaron hace rato de lo que son adoptados, ¿no? Y yo siempre he creído que hay un secreto en mi familia que es con respecto a mí. Y esto lo voy a ligar con otra experiencia que tuve también personal. Lo que yo voy a decir es una locura, ¿ya? Con esto se los digo. Estamos acostumbrados, tranquilo, ¿viste? Otra No más, pasa otra nada. menos. Una más. Permítame decir una locura más. Miren, yo siempre he pensado que este secreto ronda o está referido a mí por una razón. En mi familia siempre existió un álbum familiar y yo creo que en casi todas las familias está ese álbum de fotos. Lo que pasa es que allí en mi casa siempre había una cámara fotográfica instantánea. Yo tengo 5 hermanas mayores y tenía un hermano menor que falleció. ¿Qué pasa con esta cámara fotográfica? Yo siempre me ponía a buscar en ese álbum una fotografía mía de recién nacido. Estaban todos, mis 5 hermanas, de mi hermano menor, pero no había una mía. Yo digo, si esta cámara siempre existió en mi familia, ¿por qué no hay una fotografía mía, aunque sea de cuando yo tenía 1 año de nacido? Tú, No pe- hay. tú pensando que te sacaron de un pote de basura y es que la cámara no tenía rollo. No tenía rollo esos días. Para allá voy. Mi abuela siempre bromeaba conmigo que me habían sacado una caja de fósforo. Me decía, no, a ti te trajeron una caja de fósforo. Mira, para allá voy. Yo veía eso desconcertante. O sea, ¿cómo no va a existir una foto mía? Siempre todos esos álbumes que había, 5 o 6, solo había mías a partir de los 6 años, por ejemplo. O sea, no antes. Y siempre existió esa cámara, ¿no? Y hay de mi hermano menor. Bueno, total, que yo tengo un recuerdo, y no sé si es un recuerdo formado, porque siempre me puse a dudarlo, pero siempre recuerdo estar de esa edad, 5 o 6 años, de la mano de mi abuela, y ella hablando con un señor vestido con un traje y un sombrero, que yo no le veía la cara porque me pegaba el sol de frente. Ese es el recuerdo que yo tengo. Y es como si ese señor me hubiese entregado a mi abuela. Tenga ese niño allí. Y ella estaba hablando con él. Es un recuerdo que yo tengo. Y O sea, siempre puede que sea un recuerdo o puede que sea que lo pensaste tantas veces Sí, y por lo eso- recreaste tantas veces. por eso hablo de un recuerdo formado. Mira, ahora, yo comencé esta conversación diciendo que tenía un tío, no de estos raritos, ¿no? Que siempre hay en la familia. No, este tío era un tío que arreglaba cosas sin saber cómo funcionaban esas cosas. Soñaba cosas extrañas también, como que le salió un fantasma y le decía, mira, haz un hueco aquí porque aquí hay oro, aquí, y el otro día se levantaba y hacía hueco, buscaba para ver si era cierto, y luego terminaba enterrando él otras cosas, que sé yo, una moto que tenía
rota, la enterraba, ya listo, no encontré nada y ahí va eso. Y este señor, y según todos los cuentos que escuché de él, estaba muy obsesionado con la cuestión de los seres de otros planetas, o sea, con los extraterrestres. Y siempre pensó, o él decía, que venían por él. Venían por él. En algún momento vendrían por él. Hasta que un día desapareció. Nadie supo dónde fue, dónde estuvo, con quién estuvo. Simplemente desapareció. No se supo más de él. Incluso hasta la fecha, mi mamá no sabe nada de él. Y le Y estoy hicieron contando búsqueda, denunciaron. todo. No hay. No hay. En la época, creo que cuando ¿Y se estaba... sospecha algo? Sí, y allá voy. Porque la parte de ciencia ficción es esta. O sea, se pensó y todavía se dice y se bromea de que se lo llevaron los extraterrestres. O sea, de que sí llegaron porque él decía que venían por él. Vienen por mí, me vienen a buscar. Que sí se lo llevaron los extraterrestres. Se bromea siempre con eso. Cada vez ¿Y que nos algo reunimos. más racional? Sí. Era una época muy, muy difícil en Venezuela porque había un dictador en esa época. ¿Qué pasa? Que existía algo que se llamaba la Seguridad Nacional. Y la Seguridad Nacional una vez llegó a mi casa, pero no por él, porque no estaba metido en problemas, sino por algo que ocurrió en mi casa. Y a mi casa la prensa la llamó la Casa del Milagro. ¿Por qué? Porque allí, y aprovecho de decir que ahora José Gregorio Hernández es un santo, allí en mi casa, una vez mi abuela encendió una vela a José Gregorio Hernández porque ella creía en él. Tenía tres figuras mi abuela. Era como su trinidad allí. Tenía primero Jesucristo, luego tenía a Simón Bolívar y al lado tenía a José Gregorio Hernández. Y a los tres le rezaba. Sin ser santo José Gregorio Hernández, sin ser santo Simón Bolívar. A los tres les rezaba. Era una vaina loca, pero era como que decía la espiritualidad, la patria y aquí los milagros. Porque siempre se ha dicho que José Gregorio Hernández es un hombre de milagros. Y de hecho ya es santo por eso. Ella encendió una vela y cuando fue a chequear la vela, adivinen qué, tenía la forma de José Gregorio Hernández. Y mi casa se llenó de gente, mucha gente, llegaba gente y venía gente, 3, 4, 5 noches en eso, hasta que apareció la Seguridad Nacional. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y dice que llegaron en un auto negro, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando en dictaduras no permiten que hayan reuniones de mucha gente. Exactamente, y allí iba, eso, exacto, esas reuniones de mucha gente, de 3, 4, incluso 3, 4 personas ya era una reunión. Y esto era gente que ya salía en prensa. ¿Qué pasa? Llega la Seguridad Nacional, apartando a la gente con miedo, y uno, que se supone era el jefe, dijo, yo quiero ver lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? No, ¿qué apareció? No, yo quiero ver, a ver. Entonces cuenta mi abuela que cuando este señor le mostraron, ahí no, mira, es que y que aparecía la figura con las manos hacia atrás, típica de José Gregorio Hernández, y que este señor, cuando lo agarra para ver, así que puso en el foco del auto para ver la figura se prendió en sus manos, se encendió y él la tuvo que soltar y se derritió. Jodió el milagro. Sí, es muy, muy arrecho ese cuento. Yo no lo creía, de verdad, era muy ciencia ficción, era muy ficcionado, pero toda la gente, incluso vecinos, me contaban lo mismo y yo dije, ya, esto tiene que ser verdad. Entonces, yo supongo que mi tío no lo vino a buscar los extraterrestres, sino que él estuvo metido en algo que tenía que ver mucho con estas reuniones que no permitían la dictadura e imagino que la dictadura lo desapareció. De la noche a la mañana desapareció. Mira, ¿sabes qué? Al principio, bueno, al principio no, a la mitad de esta conversación, tú dijiste que tenías un hermano que falleció joven. Sí. Y
y con todo esto y aparte de ti que no sabe, no habían fotos, uno de los casos de secretos familiares que yo encontré al investigar fue que hay varios psicólogos que que son de una escuela que se llama la Escuela Transgeneracional, y ellos hicieron un estudio de varias familias, porque no fueron pocas, fueron varias familias, no fue un caso aislado, donde hijos crecían hablando de un hermano menor que había fallecido, y a medida que pasó el tiempo, de una u otra forma descubrieron que ese hermano menor nunca había existido. Los padres durante la formación le hablaban de este hijo que había fallecido, y los hijos, como es un tema tan complejo, no se tocaba el tema, no se profundizaba, y crecían creyendo de que este hijo existía. Claro. Y bueno, dentro de la investigación dicen, o sea, buscan darle las razones, y cuando confrontaban a los padres, normalmente no venía de un lugar así hiper oscuro ni nada por el estilo, era simplemente lo utilizaban como una herramienta como que para tener un monitor de comportamiento, es decir, tu hermano menor se portaba de esta manera, o de cohesión a nivel familiar, como que todo a través del hermano menor, o sea, no nos separemos, así Sí. como el dolor que nos infligió, que la verdad que son unos dementes, o sea, los papás, si no venga de ningún lado, de un mal lugar, son unos dementes, para yo, decirlo lindo. yo hubiese querido de verdad que ese hubiese sido mi caso, pero la verdad es que no lo aclaré. Mi hermano menor sí murió, No, tu pero hermano sí tenía fotos. ya de adulto, sí, ya de adulto, tenía Y sí tenía fotos. 33, y si había fotos, pues ya había evidencia y todo, ¿no? Que yo siempre aparecía al lado de él. Esa era otra cosa, ¿no? Hubiese sido interesante que sí, yo hubiese visto a ese hermano menor siempre en mi foto, y que las otras personas vieran la foto, ¿no? Pero aquí estás tú solo, tú no aparece ningún hermanito aquí, ¿no? Claro. Hubiese sido interesante. Pero no, él murió ya de adulto, tenía 33 años, y de cáncer, que es una casualidad que hemos hablado de estos temas parecidos, ¿no? Yo digo que para hacer una comparación entre secreto y privacidad, porque a veces nosotros confundimos las dos cosas, la privacidad y el secreto. La privacidad es necesaria, o sea, Totalmente. sí, como personas, como grupo familiar, como individuo. La privacidad es netamente necesaria, pero los secretos no son necesarios cuando, no sé qué podría decir yo, los secretos podrían incluso perseguirte hasta la muerte, y llegan a ser una carga incluso, sobre todo si tú pasas ese secreto a tu descendencia. Si tú le pasas ese secreto a tu descendencia, estás pasando como un peso, ¿no? Aunque yo no veo estos secretos que yo he contado hoy, no los veo como un peso, más bien me ayudaron a mí, porque yo siempre he querido ser escritor. Me han ayudado a escribir muchas historias, y yo siempre me he ido por la ciencia ficción y por el terror. Imagínense que una Navidad toda la familia decide cambiar la tradición. En vez de regalar un intercambio de regalos, sabes que ahora se estima de que, bueno, vamos a hacer un intercambio para reducir plata. Sacas un papelito, me tocó Armin, sacas el papelito, te tocó Leo, yo le compro este regalo a Leo y se lo entrego. Imagínense que esa mecánica cambia, y esta Navidad, que por ahí se viene el episodio de Navidad, se los digo de una, imagínense que esta Navidad, en vez de regalar regalos, regalan secretos familiares, para romper esa locura generacional de guardar secretos. ¿Qué piensan ustedes en su familia que pasaría? Ni idea, se convertiría en una pelea de guajiros. Yo creo que ahí me dirían, no, sí, tú eres adoptado. Este es tu regalo del Sí. 2025. Es interesante porque normalmente uno en diciembre, y lo decíamos al inicio, normalmente los secretos se conocen o por error, o porque un familiar está enfermo, o en Navidad. Tú te reconcilias con mucha gente en Navidad, pides perdón,
dice, bueno, borrón y cuenta nueva. Pero ¿qué pasa si en vez de regalar regalos, regalas un secreto de tu familia? Mírate tú en esa reunión familiar, bueno, mamá, me tocaste tú, mi secreto es salir del closet. ¡Pum! Ah, bueno, eso no era un secreto, todo el mundo lo sabía, ok. Y tu mamá viene y Claro. te dice, Armin, si eres adoptado. O sea, yo creo que ahí se rompería una hilera de locura, de tradición, de peso, de herencia. Ojalá alguno que escuche lo aplique, pero es súper interesante porque ahí te vas a dar cuenta lo que decía al inicio. Te das cuenta de muchas cosas, de muchos datos reales, no del primo, del tío, de que no es. Que a veces uno dice, bueno, pero ¿qué problema tengo yo acá? Y ahí te das cuenta. Yo creo que es un ejercicio de locos y ver qué pasa. Sería bueno. Te tengo este secretito. Te tengo este Tú sabes, el secretito. otro día que tenías una torta que se te desapareció de la nevera, yo me la comí. Yo me comí esa Coño, torta. sí. Sí, ese tipo de secretos sí surge. Pero son secretos como estas mentiras que decimos, ¿no? Que son mentiras blancas, ¿no? Que no le hacen daño a nadie. Sí, mira, sí, me comí la torta. O la camisa que desapareció, si yo la agarré y me la quemaron y la tuve que esconder. Bueno, por ahí hay dos secretos. Si mi mamá está escuchando esto, me tiene que contar. Yo tuve un conejo que una vez se desapareció y después comimos pollo. Te dijeron que era ¿Qué pollo. pasó con mi conejo? ¿Qué pasó con mi conejo? Ah, Y el otro, que es un poquito más fuerte, me acuerdo, otro tío que murió, tendría 7, 8 años, me acuerdo el momento, y en esa situación quedó de que se congeló. O sea, mi tío se congeló, se murió congelado en Valencia, Venezuela. Imposible que esto suceda, imposible. Pero Sí. tu familia hay unos cuantos secretillos, ¿no? Sí, y yo creo que me sé la mitad, por eso le regalé el libro a mi mamá. Pero rarísimo. Suelten en ese grupo de Telegram todos esos cuentos oscuros que han descubierto de su familia. No le pongan nombre. Solamente, porque a nosotros nos gusta el chisme, no nos gusta. Nosotros nos entretiene. Sí. Yo creo que en definitiva, ¿no? Para yo cerrar por lo menos mis ideas, los secretos siempre forman parte de nuestra familia. O sea, eso es inevitable. El objetivo no es que tengamos familias perfectas, transparentes, porque eso no existe. O sea, el objetivo, tal vez, quizás, es tener una familia consciente. O sea, consciente de las historias que cargamos o de los silencios que sostenemos, que guardamos y del impacto que tienen en nosotros y en los que vendrán también, ¿no? O sea, entender que cada decisión, si tú callas o hablas, tiene conciencia profunda. O sea, eso para mí es un acto de responsabilidad. Solo digo eso. Responsabilidad y tradición, ¿no? En Latinoamérica hay una tradición de guardar silencio y crear estos secretos. Yo no sé si en otras culturas sea igual. Coño, pero es se que los dejo. estoy picado porque yo casi no tengo secreto, no jodas. Marico, quizá el Tienes un secreto poco eres de tú, cuento, claro. El secreto soy yo. Puede ser, hermano. Todo el mundo hablando huevona y me está lío. Sí. Ay, qué maldito loco ese hijo de Luis. Yeah, esto no es terapia, es patio. 404. Alejandro, Leo y Armin, los panas que dicen lo que tú solo piensas. Cruzo un puente de papel tan frágil como ayer. La luna me guiña un ojo, yo me río sin saber si el cielo es espejo, pantalla, LCD. Hablo sin filtro y me dejo caer. Aquí no hay santo ni censura, solo verdades con textura. Sexo, dinero y locura. 404. Softboard, amor y drama digital. La monogamia en modo trial. El te quiero cuesta caro y el paga tu suel letal. Nos jugamos, analizamos, nos reímos y nos quemamos. Incomoda, lo tocamos. 404. Yeah. Ale, Leo y Armin en la casa, donde todo lo que no se dice, pa' ti igual se dice.